¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro tiempo de entrevista y lo pueden seguir, ya lo saben, a través de nuestro streaming www.elvenezolano.tv.es. Un tiempo de entrevista que hoy vamos a dedicar al análisis de esta convulsa situación política que tenemos en España en un día importante, segundo día de la investidura de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista. Hoy estamos en el día de las réplicas, de las intervenciones de los otros líderes políticos. Está siendo una mañana muy caliente en el Congreso de los Diputados, con la intervención de Mariano Rajoy y también de Pedro Sánchez en la réplica, y de Albert Rivera y de Pablo Iglesias. Bueno, pues para analizar todo este tema político, todo este gran lío político que tenemos en España, tenemos hoy a un periodista joven, pero ya con una trayectoria importante, que se llama Carmelo Jordá y que seguramente todos conocerán. Carmelo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Periodista de Libertad Digital, de Es Radio también, analista político, fotógrafo, en fin, polifacético. Muchas cosas, sí. Estaba diciendo en la introducción que vamos a analizar el convulso momento político que estamos viviendo, especialmente hoy, con esa sesión de investidura en el Congreso, segundo día de la sesión, y lo que parece ser la crónica de una investidura fallida, ¿no?, desde el principio. Bueno, de una investidura que a mí lo que me dio la sensación ayer y me ha dado la sensación hoy con lo que he podido ver es que no era en realidad una investidura, era la escenificación, en este caso dentro del Parlamento, de lo que viene siendo la política española en los últimos, no sé, podríamos decir año y medio, que es una serie de gestos cara a la galería que se van haciendo, cada partido hace sus gestos y los hace para su propia galería, pero que en realidad tienen muy poco contenido político si contraponemos lo político con lo propagandístico, ¿no? Es decir, al final la sensación que yo estoy teniendo es que aquí todo el mundo va a hacer su propia campaña, todo el mundo se está dirigiendo a su propio electorado, a aquella parte del electorado fronterizo que espera poder arañar, pero nadie está haciendo de verdad política. Y cuando digo nadie, pues, me refería a casi prácticamente ningún grupo, ¿no? Quizá hay alguna pequeña excepción que al menos en parte está intentándolo. Pero eso es lo que la investidura, efectivamente, todo indica que es fallida, pero luego los actores dentro de esa investidura, cada uno verán si para él ha sido o no fallida, porque como desde el principio sabían que no íbamos a tener presidente, pues lo que se están jugando es si han podido arañar algunos votos o no, o se colocan mejor en la parrilla de salida de cara a las próximas elecciones o no. Hablabas antes, Carmelo, de que cada uno va a lo suyo, que cada uno hace su representación, hace su teatro, digamos, ¿no? Y eso desde el principio de la legislatura, ya con Podemos ahí marcando territorio, con el bebé de Carolina Vescanza, etcétera. ¿Se parece cada vez más la política española a lo que en Venezuela, por ejemplo, significó y significa el chavismo, esa política espectáculo que ellos ponen? Yo creo que hay una parte importante de la política española que está derivando en esa política y que, obviamente, hay que decirlo, empieza con la irrupción de Podemos en las elecciones europeas del año pasado. A partir de ahí, digamos, estalla una nueva forma de hacer política que quiere ser nueva, pero que en realidad es muy vieja, porque es la que hemos visto en otros sitios y se basa en eso, se basa en la propaganda, se basa en la escenificación y se basa en muchas ocasiones, que es lo peor de todo, en la mentira, porque bueno, si al final la propaganda está basada en la verdad, podemos llamarle publicidad y es menos malo, pero se basa en una serie de mentiras o de medias verdades amplificadas y desde luego algunos en España pensamos que deberíamos estar en otra cosa y que deberíamos estar no en la lucha partidista del día a día y del ver cómo va el tracking, ¿no? Y si sube un poquito o baja un poquito, sino intentando hacer un proyecto o unos proyectos, o que cada uno tuviese su proyecto. Y no estamos viendo proyectos, lo que estamos viendo es sencillamente, pues eso, una escenificación que desde luego, puesto que Podemos es el partido que en este momento pues tiene quizá mayor capacidad mediática, quizá mayor habilidad mediática, pues se parece mucho al chavismo, porque bueno, pues cada uno es hijo de quien es hijo, y en este caso es obvio que las relaciones entre Podemos, ideológicas, económicas y casi diría de hermandad, pues son las que son, y no son con la socialdemocracia noruega, sino que son pues con el chavismo y con otras dictaduras. Te llama la atención, al hilo de esto que estás diciendo de la relación entre Podemos y el chavismo, por ejemplo, recientemente ayer pasó un poco más desapercibido por el tema de la investidura, pero fue liberado Arnaldo Otegi después de 6 años en prisión, y Pablo Iglesias dijo: me alegro de que salga de la cárcel una persona que está allí, según él, por motivos políticos, entre comillas, pero en cambio se niega a pedir la libertad de los casi 80 presos políticos en Venezuela. Digamos que hay dos tipos de presos, entre comillas, políticos. Aquellos que son, estoy hablando, digamos, del pensamiento que creo que es el de Pablo Iglesias, aquellos que son, por entendernos, de izquierdas, y aquellos que no son
por entendernos, de izquierdas. Los presos, entre comillas, políticos que son de izquierdas, da igual que efectivamente hayan cometido crímenes, es decir, ser parte de una banda armada en España es un delito y no hay más. Es decir, Otegi estaba en la cárcel no por tener determinadas ideas, que las tenía antes de estar en la cárcel, las tenía incluso cuando era parte de la banda terrorista activa, como parte activa a la hora de cometer atentados, sino que, y la sigue teniendo ahora, y no está en la cárcel por eso, está en la cárcel por haber sido parte, y además una parte importante, de una banda terrorista. En cambio, si el preso más o menos político pues no tiene esas ideas de izquierdas, pues ya pasa a otra categoría. Entonces es un delincuente en muchas ocasiones común. Y esa es la categoría en la que Pablo Iglesias y todo el mundo alrededor de Podemos mete a, por ejemplo, a Leopoldo López, que es un hombre que sí que está en la cárcel por sus ideas, que sí que está en la cárcel por intentar defenderlas, que ya ha quedado completamente desacreditado. El juicio es en el que se le condenó, si no recuerdo mal, a 14 años. Ha quedado desacreditado porque lo ha desacreditado el propio fiscal. Es decir, no es que lo diga yo desde aquí, sino que el propio fiscal ha dicho que aquello era una farsa. Y en cambio, pues bueno, pues como este no es de su cuerda, para que nos entendamos, pues ahí Podemos que a Leopoldo López o a Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, les han llamado terroristas directamente. Por eso digo, entonces, esto es gran parte de la nueva, esta mal llamada nueva política y gran parte de lo que es Podemos. Es decir, lo que veíamos en la novela 1984, ¿no? La verdad es mentira, la mentira es verdad. Cuando ellos llaman terrorista a alguien, es que ese alguien no es terrorista, y cuando llaman a alguien preso político, es que alguien, como era Arnaldo Otegi, que estaba por eso en la cárcel, pues era parte de una banda terrorista. Pues una vez establecidas ya las conexiones entre Podemos y el chavismo, durante también este debate de investidura, ¿qué te pareció ayer el discurso de Pedro Sánchez? Fue un discurso amplio, pero luego ha habido opiniones para todos los gustos. A mí me parece que parte del análisis que se está haciendo tiene parte de un error, ¿no? Que es considerar esto un discurso de investidura. Y no lo era un discurso, era un mitin político más, un mitin que se daba en el Parlamento. Yo creo que Pedro Sánchez ha sido bastante hábil a la hora de gestionar la negativa de Rajoy a presentarse a la investidura. Él ha sabido capitalizar eso, ha sabido ser protagonista de la actualidad durante este tiempo. Ha sabido además dar la idea de que es un hombre dispuesto a pactar, a pesar de que se ha negado en redondo a pactar con el Partido Popular y ha establecido ahí un cordón sanitario. Luego hablaba de que no se pueden hacer, no recuerdo cuál era la palabra, no se pueden hacer vetos, y él ha hecho un gigantesco veto al Partido Popular, pero él ha sabido capitalizar eso, y en ese sentido a mí me parece que el discurso no fue malo, el discurso fue bastante útil para él. Si he de hablar sobre lo que me parece el fondo del discurso, pues el fondo del discurso me pareció un desastre, porque me parece una serie de vaguedades, una serie de medidas, las que más o menos anunció que estaban muy equivocadas, grandes propuestas que muchas de ellas están muy equivocadas, pero a la hora de lo que a él le interesaba, Pedro Sánchez en ese momento político, creo que le fue útil, porque le presentó como el líder de cierta izquierda. Le sirvió para lanzar varios dardos envenenados, no solo al Partido Popular, sino y sobre todo a Podemos, que yo creo que los que estaban más interesados, y creo que le está sirviendo para culminar una operación de autopropaganda para mantenerse al frente del PSOE, que hasta ahora le está saliendo bastante bien. El día 21 de diciembre lo dábamos todos por un líder amortizado, había conseguido el peor resultado del Partido Socialista de la historia, tenía solo 90 escaños y una posición muy complicada, y a día de hoy ha sido el protagonista político del último mes. Ha conseguido un acuerdo con otro partido, mostrándose, como digo, abierto al acuerdo, y está dejando, digamos, tanto él como Ciudadanos están dejando a los demás en evidencia como que ellos son los que son capaces de llegar a acuerdos, mientras que los demás se limitan a proponer o a vetar directamente, como ha hecho Podemos, que ha vetado prácticamente cualquier posibilidad de acuerdo, o a una inacción muy extraña y bastante incomprensible, que ha sido la que ha tenido el Partido Popular, la que ha tenido Mariano Rajoy desde el 20 de diciembre. Ciudadanos está gestionando bien ese papel, porque está claro que Pedro Sánchez, que estaba en una situación muy delicada después de las elecciones, con ese resultado, como tú dices, que es el peor de la historia del PSOE, ha sabido gestionar bien su precariedad y se ha convertido ahora mismo, está en el centro de la escena política, pero Ciudadanos, con ese acuerdo con el PSOE, ¿está en el camino correcto para seguir avanzando como partido? A ver, hay que tener en cuenta que el acuerdo con el PSOE, de nuevo, lo analizamos, digamos, qué medidas se proponen. Bueno, en realidad esto no es tan importante, porque todos sabemos que efectivamente ese acuerdo, tal y como está en este momento, va a acabar el próximo viernes en la segunda votación y no va a tener más consecuencias. Teniendo eso en cuenta, yo creo que Ciudadanos también ha gestionado bien
esta situación, porque ha aparecido como un partido que realmente, casi diría que el único partido, porque vamos a Pedro Sánchez se le ve más como él se tiene que estar moviendo para sobrevivir dentro del PSOE, el único partido en el que el líder no está en absoluto cuestionado. En Podemos me dirás que tampoco, pero es más relativo, habría que verlo más a fondo, y el único partido que realmente se ha mostrado dispuesto a encontrar una solución a esto. Yo he hablado con gente fuera del ambiente este del periodismo, digamos, gente menos politizada, para que nos entendamos, y antes de que yo dijese nada me decían, ¿ves? El Rivera ese es el único que quiere arreglar esto un poco. Y yo creo que realmente eso han logrado transmitirlo a la opinión pública, ¿no? Esa sensación de que ellos realmente están trabajando, quieren encontrar una solución, están dispuestos a buscar acuerdos en los que sacrifican cosas que proponían, acuerdos en los que imponen otras cosas, es decir, lo que es un pacto político normal. Y de hecho las últimas encuestas van un poco en esa línea, mientras que otros partidos suben, bajan, casi todas las encuestas están dando que Ciudadanos está subiendo, cuando a 21 de diciembre, de nuevo, me vuelvo a aquella mañana o aquella noche, todos apostábamos que en un escenario de repetición de elecciones el voto, por así llamarle antipodemos, el voto más de centro-derecha se refugiaría en el PP. Y no está ocurriendo eso, lo cual me parece, no está ocurriendo, al menos según las encuestas, que es la herramienta con la que contamos ahora, lo cual me parece un éxito notable de Rivera y su equipo. Un éxito notable, Carmelo, si tenemos en cuenta que según los estudios que hay, al menos el 50% del voto de Ciudadanos procede del Partido Popular. Es un éxito que, a pesar de eso, y pactando de una forma explícita con el PSOE, consiga subir en intención de voto en las encuestas. Hay dos tipos de pactos, y yo creo que en estos Ciudadanos están logrando, en la mayor parte de los sitios en los que pactan con un partido u otro, están logrando, digamos, vender, no sé si están logrando el pacto correcto, pero al menos sí venderlo. Es el pacto en el que, digamos, tú simplemente te sumas a una mayoría y pasas por el aro, para que nos entendamos, pero el pacto en el que haces al otro, al menos en parte, pasar por el aro, ¿no? Y yo creo que ellos, sobre todo con este pacto con el PSOE, que insisto, si es que lo importante al final no es tanto la letra del pacto como la forma en la que se ha conseguido. La escenificación me ha parecido un poco exagerada, pero bueno, la forma en la que se ha conseguido, el hecho de que hay un pacto, el hecho de que alguien ha conseguido acordar algo. Entonces ellos, yo creo que están mostrando esa flexibilidad que el electorado ya tiene asumida, porque el electorado ha visto cómo Ciudadanos es capaz de pactar con Susana Díaz en Andalucía y con Cristina Cifuentes en Madrid. Por lo tanto, esa gente que ya ha votado a Ciudadanos en estas últimas elecciones veía eso, veía que esto, o debería haber visto que esto podía ocurrir. Yo creo que no le está haciendo tanto daño. Además, al final, después de estas elecciones, el único mandato claro que había realmente en estas elecciones es que tenía que haber acuerdos, no había una mayoría, es decir, tenía que haber acuerdos. Entonces, el partido que es capaz de ser flexible para buscar esos acuerdos sin desnaturalizar del todo su propia esencia, pues en teoría puede ser premiado. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que Ciudadanos en este momento está logrando, insisto, más allá de la letra del pacto, que hay cosas con las que estoy profundamente en desacuerdo y cosas en las que estoy más de acuerdo, pero más allá de la letra del pacto, de lo que está negro sobre blanco, lo que se está transmitiendo es esa capacidad para llegar a planes. Por otra parte, Ciudadanos ha tenido, no sé si llamarle la suerte, o se ha encontrado con que el Partido Popular se ha mostrado completamente inactivo. El Partido Popular no se ha mostrado capaz de avanzar en ningún campo. Entonces, al final, él tiene muy fácil explicarle a sus votantes, no, mira, yo habría pactado con los demás, y de hecho lo está pidiendo pacto con el Partido Popular, pero es que los únicos que se han sentado conmigo y me han propuesto algo han sido estos. ¿no? Entonces, vamos a hablar, si te parece, del Partido Popular, que, como dices, está inactivo. O sea, es curioso que un partido que ha ganado las elecciones realmente, aunque no con una mayoría ni mucho menos absoluta, ni siquiera una mayoría cualificada, esté como tan fuera de juego, ¿no? Como al margen de todo. Yo creo que el resultado electoral, cuando el 21 de diciembre en el Partido Popular se estaba analizando ese resultado electoral, se sacaron algunas conclusiones y algunas que no eran correctas. Se sacó la conclusión de la que hablaba yo antes. Bueno, en una segunda vuelta, por llamarle así, nos vamos a comer a Ciudadanos, nos vamos a acercar a los 150, 160 escaños, y ya a partir de ahí va a ser imposible que no logremos el pacto. Y insisto, muchos compartíamos esa lectura en esa noche, ¿no? Lo primero que pensabas era eso. Pero luego estamos viendo que no es así, que realmente la situación es más compleja que eso. Mientras que el Partido Popular, o voy a decir mejor, Mariano Rajoy, está haciendo una apuesta por esa segunda vuelta electoral en la convicción de que le va a ir muy bien, cosa que no es nada segura. Y entonces
todos los movimientos, o mejor dicho, toda esa falta de movimientos que ha emprendido, que ha tenido Rajoy desde el 20 de diciembre, parecen encaminadas simplemente a que haya unas nuevas elecciones. Hoy Rajoy le decía a Pedro Sánchez que no había movido un dedo para que hubiese un pacto de verdad. Bueno, señor Rajoy, es que usted tampoco lo ha movido. Es decir, no puedes llamar mover un dedo a presentar una lista de cosas vacua 5 días, o sea, 5 semanas después de las elecciones. Rajoy no ha intentado hacer un pacto porque entendía que era muy difícil y entendía sobre todo que tendría muchas más posibilidades de hacerlo después de una repetición electoral. Yo creo que se ha equivocado, yo creo que la propia negativa a ir a la investidura ha sido un gran error y el Partido Popular se ha dado cuenta de eso después porque ha permitido a Pedro Sánchez, o sea, le ha dado la vida a Pedro Sánchez, ha sido toda una transfusión de sangre a un auténtico moribundo, pero que ahora ya se ha cometido ese error y ahora realmente tiene un papel muy difícil porque ahora, empezar a hacer ahora todo lo que no ha hecho hasta ahora es difícil. Y además, la sensación que ya se ha calado en la sociedad, creo yo, y que será muy difícil revertir, es que Mariano Rajoy no es capaz de llegar a esos acuerdos. No es una persona, por sus propias cualidades o defectos, o por las cualidades y los defectos de los demás, que al final también cuentan, pero que es un hombre que no es capaz de tender esos puentes que puedan hacer lo que muchos pensaríamos que sería la mejor opción y que al fin y al cabo es lo que el Partido Popular defiende aparentemente, aunque sin mucho ímpetu, ¿no? Que pero Mariano Rajoy se va a presentar a la investidura antes de esa hipotética convocatoria de elecciones, es que se produce. Bueno, ¿o no? Mariano Rajoy ha dicho hoy... Le di que proponer el rey, claro está. Pero... Ha dicho hoy que presentarse sin tener los votos era una especie de engaño, de fraude y tal, y es muy difícil que los vaya a tener. Entonces yo no sé si va a presentarse a una investidura. Es que a partir de ahora el terreno, tenemos 2 meses por delante, desde la votación de hoy hasta la convocatoria de las elecciones, que primero que nada son un terreno en el que nunca hemos estado, es terra incógnita absolutamente, y en el que cualquier cosa puede pasar. Es decir, el ejemplo más cercano que tenemos es lo que ha ocurrido en Cataluña. En Cataluña hemos pasado por varias fases de negociación, algunas en las que aparentemente había un acuerdo ya muy cerrado, otras en las que aparentemente no iba a haber nunca jamás acuerdo, y hubo acuerdo sonando la campana, ¿no? Bajo la bocina, como dicen en el baloncesto. Entonces, ahora no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si Mariano Rajoy se va a presentar a la investidura o si va a haber otro candidato del Partido Popular que se presente a la investidura. Y lo mismo con las elecciones. ¿No descartas que haya otro candidato del Partido Popular, que Rajoy se eche a un lado y deje el paso a alguien del Partido Popular? Yo creo que a día de hoy no se puede descartar nada, porque además mucho de lo que ocurre... Faltan 2 meses, a partir de ahora faltan 2 meses. Sí, pero 2 meses son muchísimo tiempo en esta situación política. Y a partir de ahora vamos a vivir también pendientes de ¿cuál es el escenario más probable en el caso de que vayamos a esas elecciones? Es decir, si las encuestas, por ejemplo, empiezan a pronosticar, por poner un ejemplo, que no digo que vayan a hacerlo, pero si empieza a ocurrir una debacle del Partido Popular, el Partido Popular tendrá que reaccionar de alguna forma, y a lo mejor la forma de reaccionar es proponer un gobierno en el que Mariano Rajoy no sea el presidente. Y yo con un independiente al frente, por ejemplo. Con un independiente o con otra persona. Señores, puede haber un gobierno de coalición, pero no va a ser ni del PSOE el presidente, ni tampoco del PP. Eso lo veo más difícil porque en España tenemos un pensamiento, digamos, los partidos son muy partidistas. Permíteme la expresión, pero al final los partidos son clubs muy cerrados. Eso en otros países en los que la gente entra y sale de los partidos, tiene otro tipo de relación con los partidos, hay más independientes, es más fácil. Pero podría ser otra persona del Partido Popular. Y yo creo que eso era una posibilidad que dentro del Partido Popular nadie estimaba hace unas semanas, y ya empiezas a escuchar a mucha gente que lo dice, ya empieza a haber rumores, ya empieza a comentarse que, bueno, pues que será, digamos, la última gran baza de negociación, que es lógico que sea también la última, es decir, eso tiene lógica política, pero ya es algo que empieza a estar encima de la mesa, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver qué ocurre. Yo de todas formas creo que en estas circunstancias Mariano Rajoy va a tener imposible él ser presidente del gobierno, porque no le van a dar los votos de ninguna forma. Es imposible que este PSOE le apoye incluso con la abstención. Otro PSOE quizás sí, puede haber otro PSOE dentro de un mes y medio o dentro de un mes. Tan volátil es la situación que puede cambiar el PSOE en un mes y medio y convertirse en otro PSOE, como dices. En un mes y medio puede haber al frente de los 2 grandes partidos 2 personas completamente diferentes de las que hay hoy en día. Eso es un hecho. ¿Puede influir, por ejemplo, hoy mismo hemos conocido unas cifras de paro que no son demasiado buenas? Es la primera vez que crece el paro, no mucho, pero ha crecido en febrero en 3 años.
Y esto también puede provocar que en la Unión Europea comiencen a ponerse algo nerviosos y a decir, señores, pónganse de acuerdo porque España necesita un gobierno que no sea un gobierno en funciones. Yo creo que a día de hoy es muy difícil, digamos, que esa presión surja mucho efecto porque los partidos atraviesan serios problemas en sí mismos. Todos los partidos, o mejor dicho, los dos grandes partidos están en una situación muy delicada interna y de ser otra situación sería más fácil porque al final la partida se jugaría con menos cartas y sería menos peligrosa, pero a día de hoy realmente la partida incluye, pues eso, incluye la probable o posible salida de Rajoy de la política, la probable o posible salida de Pedro Sánchez de la política, pero es que incluye en el caso del PSOE incluso algo muy parecido a la desaparición, que es algo que podría ocurrir en un medio plazo, algo que era impensable hace no tanto. Entonces yo creo que eso es muy difícil. Sí que puede tener eso, bastante influencia, porque de hecho es algo que se está notando, que lo estamos viendo en las empresas, que se está viendo en las primeras cifras económicas en las que está saliendo, en la opinión pública y en la percepción que esa opinión pública tenga de la situación y cómo eso afecte a las encuestas. Con lo cual, a la hora de leer esas encuestas, los hipotéticos candidatos se replanteen la situación y pueda llegar el momento en el que por otra parte es algo que es bastante posible, digamos, mediado el mes de abril, a nadie le interese que haya unas nuevas elecciones, o solo a uno de los actores, de los 4 grandes actores, le interese que haya unas nuevas elecciones. Entonces, eso es lo mejor que puede haber para forzar un pacto, es que realmente el panorama electoral sea muy complejo. Que, por cierto, el panorama electoral lo es. Es decir, las elecciones del 26 de junio puede pasar cualquier cosa, es decir, en caso de que las hubiera en junio, en caso de que las sería hubiera. el 26. Pero Carmelo, la otra posibilidad que se puede empezar a plantear de nuevo después de la investidura fallida de Pedro Sánchez es que el Partido Socialista finalmente acabe pactando con Podemos, que ahora están como muy disgustados, muy reacios, se sienten traicionados por Pedro Sánchez. ¿Se puede llegar a fraguar esa posibilidad, que no sería suficiente porque habría que pactar con Podemos y también con algún grupo independentista? Hay un problema de matemáticas. Igual, al final, desde Podemos se ha ridiculizado mucho el pacto con Ciudadanos porque no da, lo cual es obvio, son solo 130 escaños, pero es que el pacto con Podemos tampoco da. Es decir, el pacto tiene que ampliarse. Yo no tengo ninguna duda de que si la suma de PSOE más Podemos fuese 175, ya habría habido ese pacto, ya habríamos llegado a ese pacto porque por desgracia pues Pedro Sánchez parece que tiene una situación muy débil dentro del partido y su necesidad de llegar al poder es enorme. Pero el hecho es que no da, y es un pacto que tiene que implicar, bueno, hicimos en Libertad Digital, se hizo un reportaje y realmente si cuentas lo que es Podemos, si cuentas lo que es las distintas madreas gallegas, cuentas en Comú Podem, cuentas Compromís, que a su vez son varios partidos, y cuentas lo que cada uno de esos aporta, el PSOE necesita, bueno, y los otros partidos que al menos tienen que abstenerse para que esto vaya, el PSOE necesitaba como 54 partidos distintos para llegar al poder. Esto tiene dos problemas. Primero, convencerlos para una investidura, pero convencerlos para una investidura sería relativamente posible, es decir, no es algo inviable. Pero luego tienes que gobernar con eso. Y luego es un gobierno que realmente yo creo que coloca al PSOE en el disparadero. Es un gobierno que en año y medio iríamos de nuevo a unas nuevas elecciones y un gobierno en el que la llave política la tendría Podemos, que no me cabe la menor duda que aprovecharía para exterminar políticamente al PSOE. Es decir, en esas elecciones que se convocarían no cuando Pedro Sánchez quisiese, sino cuando Pablo Iglesias quisiese, el resultado del PSOE podría ser dramático. Entonces, en esa situación veo muy complejo también llegar a ese pacto. A mí me parece que el PSOE, primero que sería, pues por supuesto sería un pacto terrible para España, pero también sería un pacto muy difícil para el PSOE, muy terrible. El PSOE nunca ha tenido ningún reparo a pactar con quien sea, lo hemos visto, pero lo hemos visto en las últimas elecciones municipales y autonómicas, es decir, no hace falta irse muy lejos, pero nunca se ha jugado su propia vida en el pacto. Es decir, cuando Zapatero se apoyó en Izquierda Unida y Esquerra Republicana, nadie pensaba que el futuro del PSOE estuviese comprometido a medio plazo. A largo plazo ya hemos visto que no ha sido bueno, pero nadie lo pensaba. Pero ahora el futuro del PSOE a medio plazo como partido está comprometido, como fuerza hegemónica de la izquierda. Entonces yo creo que eso les va a hacer ser más cautelosos. ¿El pacto de Podemos con el PSOE puede depender también de cómo vea Podemos que va su intención de voto en las encuestas? Es decir,
si va mal el tema, decir, venga, hay que pactar, no podemos ir a unas elecciones. Lo que pasa es que Podemos tiene mucha confianza en sus propias fuerzas durante la campaña electoral. Y de hecho en la pasada campaña electoral lo han demostrado que lo han hecho muy bien. Han hecho, digamos, pequeñas trampas también estadísticas, pero han tenido un empuje importante durante la campaña. Y ellos están convencidos de que eso lo pueden volver a hacer. Por lo tanto, ¿están convencidos de que en unas elecciones en junio podrían sobrepasar al PSOE? Están convencidos de que lo que les digan las encuestas ellos lo van a superar, lo van a mejorar. Y de que, por lo tanto, sobrepasarán al PSOE. Yo no sé si esa confianza, digamos, es demasiado ciega, pero no me cabe ninguna duda de que ellos están convencidos de eso. Por lo tanto, de hecho, no hay más que verlo. Podemos, desde que se cierran las urnas y se saben los resultados el 20 de diciembre, lo primero que hacen es poner sobre la mesa algo que es inaceptable para el PSOE y forzar que no sea posible ese pacto. Y desde entonces han estado en eso. Han pasado casi desde pues las propuestas imposibles hasta el insulto personal, desprecios de todos los colores, vetos también de todos los colores. Realmente Podemos ha demostrado que no quiere llegar al pacto, por mucho que retóricamente lo defiendan, pero ellos no tienen ningún interés porque se ven fuertes en esas nuevas elecciones. El caso, Carmelo, que Pedro Sánchez ayer se presentó muy orondo en el Congreso de los Diputados con su discurso de investidura diciendo yo he desbloqueado la situación, y no parece que la situación se haya desbloqueado en absoluto, ¿no? Pero sí que la ha desbloqueado desde un punto de vista, es decir, si no había una sesión de investidura no empezaba a correr el plazo de 2 meses para las nuevas elecciones. Y en eso sí que tenía razón Pedro Sánchez, es decir, era necesario que alguien, por decirlo de alguna forma, se sacrificase a una sesión de investidura para que ese plazo volviese a empezar, y ahora ya sabemos al menos que si hay nuevas elecciones serán el 26 de junio. Tenemos ya un horizonte, pero es que si no, el horizonte no estaba cerrado. Hasta que no hubo un candidato y una fecha, no teníamos ese horizonte cerrado y podíamos seguir en funciones indefinidamente. Además hay un hueco, claro, imprevisto en nuestra legislación, en nuestra Constitución, que era que efectivamente se pueden constituir las Cortes y estar indefinidamente sin un gobierno, sin un presidente del gobierno nombrado. Eso es legal, podría haber ocurrido. Entonces, hasta que Pedro Sánchez ha decidido ir ahí, y yo en eso he de decir que, bueno, él obviamente lo ha hecho para capitalizar el gesto, pero creo que es un gesto que le honra, que lo haga, me parece bien, pero hasta que él ha decidido irse ahí y, por así decirlo, inmolarse en una primera sesión de investidura que efectivamente no va a salir. No le queda otro remedio para sobrevivir políticamente. Sí, efectivamente, no le queda otro remedio, pero bueno, pero hasta que eso no ha ocurrido, teníamos esto abierto sin un horizonte final, que ahora es tardísimo, como es el 26 de junio, que es una fecha espantosa y que es tardísimo y que significa tener este país medio año medio paralizado, lo cual es un grandísimo error. Pero bueno, ahora ya sabemos que como máximo es hasta entonces, hasta que de nuevo volvamos a votar, se vuelvan a reproducir unos resultados parecidos y volvamos a entrar en esta dinámica de nuevo, que es algo que tampoco hay que descartar que ocurre. Pero bueno, ya sabemos que como mucho habrá nuevas elecciones el 26 de junio. Pues Carmelo, ha sido un placer estar contigo, analizar la situación en un momento tan caliente de la política española, especialmente hoy y esta semana. Gracias y esperamos contar más veces con tu presencia. Gracias a vosotros y será un placer volver. Carmelo Jordá, de Libertad Digital y de Es Radio también, @Carmelo Jordá, todo junto, es su cuenta de Twitter. Este ha sido el análisis de la actualidad política que hemos tenido hoy en nuestro tiempo de entrevista y que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora. ¿Puedes creer que iba a decir periodista digital?